María de los Ángeles, el día de hoy has venido aquí para celebrar la Eucaristía y dar gracias a Dios por estos 15 años de vida. En nombre de la comunidad cristiana te recibimos, a ti y a tus familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar esta nuestra celebración acompañando a esta joven que el día de hoy pues agradece a Dios el don de la vida. Con gran confianza digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de todo esto no se divulgue más entre el pueblo. Hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entraré los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchas, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo le llevaron a Jesús a unos niños para que los bendijera. Al ver esto, los discípulos trataban de impedirlo. Jesús les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el que se hace como un niño puede entrar en el reino de los cielos. Después Jesús tomó en brazos a los niños, los bendijo y les impuso las manos. Palabra del Señor. Ángeles, ¿cómo van de los nervios? Bien. Bueno, yo creo que estos días pasados pues fueron días tensos para ti, para tu familia, andar preparando, andar organizando, e incluso tú, ¿verdad? Pues andar buscando qué vestido me voy a poner, este sí me gusta, este no me gusta. Bueno, andar buscando y preparando muchas cosas. Y eso es propio de una fiesta. Hoy, incluso la forma de vestir tuya, de tus chambelanes, de tus invitados, pues es diferente a la de ordinario. Es decir, nos vestimos de fiesta porque es un día alegre para ti, hoy que cumples pues 15 años de edad. Y mira lo curioso que es, Ángeles, que aunque haces enojar a tus papás, te quisieron hacer una fiesta. Y hoy dice el Evangelio, unos padres llevaron a sus niños delante de Jesús. Dice, y los llevaron para que Jesús los bendijera. Hoy pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Tus papás te han traído delante de Jesús con el mismo objetivo que aquellos padres galileos que habla el Evangelio. Te llevaron delante de Jesús para que Jesús te bendiga. Claro. Y es por eso que te decía que a pesar de que haces enojar a tus papás, pues te han hecho una fiesta. Pues todos los hijos hacemos enojar a nuestros papás, ¿verdad? Y sin embargo, mira el cariño que te han tenido, decir que no pase este día de manera desapercibida. Es un buen gesto de tus padres que han querido organizar una fiesta, pues para agradecer a Dios el don de la vida que Él nos regala. El Evangelio pues habla, ¿no? Como aquellos padres llevaron a sus niños delante de Jesús, con ese gesto decir que Jesús bendiga. Claro, en nuestra vida pues parece que la vida va marcada por etapas, ¿verdad? Tal vez cuando uno está niño, uno dice, yo quisiera ser grande. Pobrecillo, uno no sabe ni lo que pide, ¿verdad? Porque ya cuando uno está grande, uno ya no quiere, porque hay más responsabilidades. Y también el que está grande dice, yo quisiera estar más joven. Pues sí. Es decir, yo creo que ni es lo mejor ser grande, ni es lo mejor ser chico. No, cada etapa de nuestra vida tiene su belleza propia. Sin embargo, hay que saber vivir pues los ritmos que lleva la vida. A la vida pudiéramos decir que es así como una escalera donde vamos ascendiendo. Y pues nadie puede ir ascendiendo brincándose escalones que no le tocan. Es decir, un adulto no puede vivir como un adolescente, ni un adolescente puede exigírsele vivir como un adulto. Cada belleza tiene cada etapa tiene su propia belleza. Y ahorita a la edad de los 15 años, a la entrada de misa, te hice 2 preguntas. Te dije, oye Ángeles, ¿estudias? Y me dijiste que sí. Te dije, ¿y tú crees que vayas a pasar o te vayas a llevar alguna al extra? Dijiste, yo creo que sí voy a pasar. Claro, la edad de los 15 años es precisamente para eso, para estudiar, para aprovechar a tu familia, para hacer amigos, pues para hacer amistades, para ir aprendiendo, para llegarnos de conocimiento. Y te hice una segunda pregunta y te dije, ¿tienes novio? Y así como, ¿qué le digo, padre? Porque aquí están mis papás, ¿verdad? Bueno, me has dicho que no tienes novio y te felicito por eso. A la edad de los 15 años, un novio es un estorbo. ¿Por qué es un estorbo a los 15 años un novio? Hombre, porque a los 15 años uno no se está preparando para la vida matrimonial. Se está preparando uno para otra cosa, pero para la vida matrimonial yo creo que todavía no es tiempo. Claro, ya irás creciendo, ya irás haciendo un proyecto de vida y tal vez si está el proyecto de vida, la vida matrimonial, pero
en otro momento. Ahorita no es tiempo de ello, ¿verdad? Ahorita, repito, es el tiempo para que disfrutes tu familia, hagas amigos, aprendas una habilidad, para que aprendas en la escuela y ir haciendo así la vida. Yo creo que en ocasiones te enojarás cuando tus papás te regañen, normal de un joven que dices, ay mamá, ay papá, pues sí, pero no hace mucho tus papás acaban de pasar también por esta edad y ellos al pasar por esa edad tienen experiencia y por eso te pueden decir, por aquí sí, por aquí no, aguas con esto. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por ahí y ellos ya pueden hablar desde su experiencia de vida. Hoy te acompañan también aquí dos padrinos, los llamamos padrinos de velación. Ellos van a buscar que pues tú vayas creciendo y haciendo la vida bien. Pues no sé, si ocupas una laptop, pues ahí están tus padrinos, ¿verdad? Para la escuela, pues claro. Es decir, tus padrinos van a buscar tu bien. Eso siempre, eso es seguro. Los padrinos siempre van a buscar nuestro bien. Veo que tienes chambelanes, vas a hacer vals, ¿sí? Y si bailan bien o no bailan bien, sí bailan bien. Bueno, jóvenes ustedes a esta edad, es decir, también buscar, ¿verdad? Crecer, sacar adelante y bueno, llevar en alto el nombre de la comunidad. Hagan una vida bien, ¿verdad? Como jóvenes. Pues vamos a pedirle a tus papás ángeles que pasen a darte su bendición. Si gustas ponerte de rodillas para que pasen y te bendigan. Entonces la bendecimos y le dan un beso y un abrazo a su hija. Adelante, pásenle. Pues vamos a darle un aplauso a esta señorita por estos 15 años de vida. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te pedimos, Señor Dios nuestro, descienda tu bendición sobre esta imagen de la Virgen María en la advocación de Guadalupe, esta sagrada escritura, el anillo, el ramo y estos detalles que han traído como gesto de cariño y de gratitud tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí conviene cumplir 15 años, ¿verdad? Si gustan ponerle todo lo que han traído a la quinceañera, adelante. Mientras hacemos el canto del ofertorio.
Hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de ustedes, su Santa Iglesia. Señor, realiza bondadosamente en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos a los deseos del bien del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo tu Hijo en este día fue inmolado. Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y restaurando restauró la vida. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Ese se viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo,
Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, nuestro obispo Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo y a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues bueno, vamos a felicitarla por sus 15 años. Vamos a darle un aplauso, por favor. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Pues muchas felicidades y que pasen bonita tarde. Gracias,
Amén.